Sí, bueno, nosotros ratificamos la propuesta que ya habíamos presentado en su momento y si les parece pasaríamos a la discusión del segundo en el orden del día. Sí, en el caso este estamos hablando del DNU 211 del 15 y le vamos a pedir a la senadora de la Rosa que nos fundamente los motivos del rechazo. Sí, presidente. Con respecto al DNU 211, porque la verdad que acá parece que, como dijo recién la senadora preopinante, estamos hablando de cuestiones jurídicas, de instrumentos que son casi ley, son cuasi ley, pero la verdad que yo creo que los DNU obviamente que obedecen a políticas, obedecen a instrumentos que necesita un gobierno y evidentemente que la impronta de ese gobierno se expresa en estos DNU. DNU que por supuesto que vamos a rechazar como el primero, como vamos a rechazar también y considerar inválido el DNU 211, porque yo escuché atentamente las aclaraciones que hizo con respecto a este DNU el diputado Tonelli, pero la verdad que este es un DNU que deroga el artículo 52 de la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2016. ¿Y qué decía este artículo 52? Ese artículo 52 ordenaba que al Tesoro Nacional la colocación al Banco Central de la República Argentina de una letra intransferible en dólares estadounidenses, amortizable íntegramente al vencimiento, con un plazo de amortización de 10 años, devengando una tasa de interés igual al que devengan las reservas internacionales del Banco Central, que es la tasa LIBOR anual menos un punto, y cuyos intereses se cancelarían semestralmente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto era una renovación de un instrumento similar que fue utilizado, evidentemente, en el 2006 para el pago al Fondo Monetario Internacional. Es decir, todos recordamos que los pagos se hicieron a través de las reservas del Banco Central y en lugar, por el uso de esas reservas, se deja una letra intransferible. Quiero mencionar también que es una cuestión absolutamente legal. Aún hoy la normativa de la Argentina permite seguir pagando deuda externa con reservas internacionales de libre disponibilidad. Es una normativa que está vigente en la Argentina. Pero esta operación habitualmente sencilla, porque se trataba de cambiar una letra por otra, y de efecto neutro, tanto para el Banco Central como para el Tesoro Nacional. Efecto neutro, ¿por qué? Porque evidentemente no pierde el Banco Central, porque devengan los mismos intereses que devengarían las reservas internacionales. Y por el otro lado, el Tesoro Nacional utiliza este instrumento en el marco legal, y bueno, no hablemos de todo lo que significa la reestructuración de la deuda externa y demás, un instrumento neutro óptimo para el Tesoro Nacional. Pero resulta que este DNU deroga justamente ese artículo y todos nos preguntamos ¿para qué deroga ese artículo? Bueno, la respuesta está en el artículo segundo, porque en el artículo segundo dispone un canje, es decir, que en vez de las letras intransferibles dispone un canje. El principal argumento, como lo dijo el diputado Tonelli, es de que el Banco Central no le puede dar un préstamo al Tesoro Nacional. Si fuera cierto esto, declararíamos ya inválido este DNU, porque es un canje. O sea, no le paga las letras, pero le paga con bonos. Es decir, hace un canje que es exactamente la misma operatoria, sí, a los que ellos denominan préstamo, que se podría discutir si es un préstamo o no. Pero bueno,
Eso es lo que dice el decreto, que yo digo es inválido. O sea, si ellos dicen que el Banco Central no le puede prestar al Tesoro Nacional, obviamente lo que tendrían que haber hecho es devolverle esa plata al Banco Central. Y si el Banco Central necesitaba liquidez, que le devuelvan la mitad, el 10%, todo, 10.000 millones de pesos. Bueno, entonces, ¿qué significa este canje? Obviamente, este canje de esta letra intransferible solamente se puede entender con las resoluciones posteriores de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, donde hablan de la emisión de 3 bonos para ser canjeados por las letras intransferibles. Pero estos bonos no son baratos, le cuestan mucho al Tesoro Nacional. Habla el decreto de que habla mucho del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Incluso le digo una cosa, presidente, esta letra intransferible que se canjea tiene el aval de este DNU, que es el 211, pero después se canjearon 2 letras intransferibles más sin DNU, sin ley, sin decreto, solamente por resoluciones, amparado en el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. ¿Y qué dice el artículo 65? Le otorga facultad al Poder Ejecutivo para que reestructure la deuda externa o interna, siempre y cuando que signifique un mejoramiento de las condiciones para el Tesoro Nacional. Obviamente que esto, presidente, no se cumple simplemente porque, si bien hay una quita del 15% en ese canje de letras a los bonos, resulta que del interés mínimo que tenían las reservas, aproximadamente 0.13%, que se estaba pagando a las reservas internacionales, se pasa a un interés de 7.8, 7.7. Es decir que se incrementa 60 veces los intereses de esos bonos, con lo cual implica que el Tesoro Nacional sale perdiendo y perdemos todos los argentinos. ¿Cuánto cuesta esta operación de canje? ¿Cuánto cuesta este DNU 211? 10.000 millones de dólares en intereses. Y además, como esta decisión fue tomada el año pasado, ya estos mayores intereses van a incidir en el presupuesto 2016 vigente actualmente en gastos corrientes, que son los intereses. Los intereses son gastos corrientes. Se va a incrementar ya en un 15% los intereses, dado este canje que se ha hecho por el DNU 211. Es decir, presidente, yo creo que es más bien, uno dice, bueno, ¿pero qué son 10.000 millones de dólares? Bueno, son 2 veces lo que le pagamos al 51% de las acciones de YPF, es el 20 o 30% de los que están pidiendo todas las provincias argentinas para que se le devuelva el 15% de precoparticipación. 10.000 millones de dólares son 2 veces el presupuesto que tiene, por ejemplo, la ampliación del Canal de Panamá. Digo, para que nos fijemos de la magnitud de que estamos hablando. Obviamente, esto significa que lo va a pagar la gente. ¿Quién paga los intereses de una deuda? Lo paga la gente, a través del presupuesto nacional. Gracias, presidente.